Hoy, en Historia Épica, te llevaremos a conocer la vida de uno de los personajes más asombrosos y poderosos de la historia, Alejandro Magno, el conquistador que forjó un imperio y dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. Este genio militar no solo fue un rey, sino que cambió el curso de la civilización occidental y oriental para siempre. Quédate hasta el final para conocer los secretos de su vida, su legado y la influencia que sigue teniendo en el mundo moderno. Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, nació en el 356 a.C. en Pella, la capital del antiguo reino de Macedonia. Era hijo del rey Filipo II y la reina Olimpia, una mujer carismática y ambiciosa que desempeñaría un papel clave en la formación del joven Alejandro. Desde temprana edad, educado por uno de los filósofos más célebres de la historia, Aristóteles. Este aprendizaje le brindó no solo conocimientos filosóficos, sino también una comprensión profunda de la política, la estrategia y la diplomacia, habilidades que más tarde utilizaría para construir su imperio. A los 20 años, Alejandro se convirtió en rey de Macedonia tras el asesinato de su padre, Filipo II. Macedonia ya era una potencia militar bajo el liderazgo de Filipo, pero Alejandro tenía ambiciones mucho mayores. Desde el principio fue claro que su objetivo no era solo consolidar su reino, sino expandir su poder más allá de Grecia y hacia los vastos territorios del Imperio Persa, que en ese momento era la mayor superpotencia del mundo. La primera gran prueba para Alejandro llegó cuando decidió continuar el proyecto de su padre de invadir el Imperio Persa. En 334 a.C., con solo 22 años, Alejandro cruzó el Helesponto con un ejército de aproximadamente 35.000 hombres, una fuerza relativamente pequeña en comparación con el gigantesco ejército persa. Pero lo que Alejandro carecía en número lo compensaba con táctica y determinación. En la batalla del Gránico, Alejandro obtuvo su primera gran victoria sobre los persas, asegurando el control de Asia Menor. Alejandro continuó su avance hacia el sur, enfrentándose a la inmensa fuerza de Darío III, el rey persa. En la famosa batalla de Isos en 333 a.C., Alejandro logró una victoria decisiva, demostrando su genio militar y consolidando su reputación como un comandante invencible. Después de esta batalla, Darío intentó negociar la paz, ofreciendo una gran cantidad de territorios a Alejandro, pero este rechazó cualquier trato, sabiendo que estaba destinado a gobernar todo el imperio persa. Un elemento clave en las victorias de Alejandro fue su capacidad para adaptar sus tácticas a diferentes situaciones. Utilizaba formaciones de falange altamente disciplinadas, combinadas con una caballería ligera y veloz. Esta táctica, conocida como el martillo y el yunque, permitía mantener la línea mientras la caballería atacaba desde los flancos. Alejandro también lideraba desde el frente, algo que inspiraba a sus hombres, y les daba una ventaja moral sobre el enemigo. A medida que Alejandro conquistaba territorios, también mostraba una habilidad única para integrar a las culturas que dominaba. No solo se veía a sí mismo como un conquistador, sino como un liberador. En Egipto, por ejemplo, fue recibido como un héroe y proclamado faraón. Fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un importante centro cultural y comercial en el mundo antiguo. Alejandro entendió que, para mantener un imperio vasto y diverso, necesitaba unir a las distintas culturas bajo su gobierno, en lugar de imponerles una única visión del mundo. Una de las batallas más grandes y decisivas de su carrera fue la batalla de Gaugamela en 331 a.C. Aquí, Alejandro se enfrentó a Darío III en una confrontación que definiría el destino del imperio persa. Aunque los persas superaban en número a los macedonios, Alejandro, con su táctica superior, logró una victoria aplastante. Darío huyó del campo de batalla y Alejandro fue reconocido como el legítimo gobernante del imperio persa. Esta victoria marcó el comienzo del fin para el dominio persa en la región. Con el imperio persa bajo su control, Alejandro continuó su marcha hacia el este, adentrándose en lo que hoy conocemos como Afganistán y Pakistán. Una de sus campañas más legendarias fue su lucha contra los aguerridos sogdianos y los bactrianos en Asia Central. Durante esta fase, Alejandro se casó con Roxana,
la hija de un noble local, lo que simbolizaba su estrategia de fusión cultural entre los griegos y los pueblos orientales. Sin embargo, el mayor reto para Alejandro y su ejército estaba por llegar: la campaña en la India. En el año 326 a.C., Alejandro cruzó el río Indo y se enfrentó al rey Poros en la batalla de Libaspes. Aunque Alejandro ganó la batalla, se dio cuenta de que el coste en vidas y recursos era enorme. Además, sus soldados, exhaustos después de años de campaña, comenzaron a mostrar signos de descontento. Tras la batalla, Alejandro decidió regresar a Babilonia, poniendo fin a su campaña de expansión. De vuelta en Babilonia, Alejandro comenzó a planear nuevas conquistas, incluyendo una posible invasión de la península arábiga. Sin embargo, su ambición se vio truncada cuando, en el año 323 a.C., a la edad de solo 32 años, murió repentinamente. Las causas de su muerte siguen siendo objeto de debate. Algunos historiadores creen que pudo haber sido envenenado, mientras que otros sostienen que pudo haber muerto de malaria o fiebre tifoidea. A la muerte de Alejandro, su imperio, que se extendía desde Grecia hasta el noroeste de la India, se fragmentó rápidamente en varios reinos gobernados por sus generales, conocidos como los diádocos. Aunque su imperio no sobrevivió intacto tras su muerte, la influencia de Alejandro perduró durante siglos. Su visión de unificar Oriente y Occidente, de fusionar culturas y de expandir el conocimiento, dejó un legado duradero. El helenismo, la fusión de la cultura griega con las culturas de los territorios conquistados, influyó profundamente en el desarrollo del arte, la filosofía, la ciencia y la política en todo el mundo antiguo. El mito de Alejandro Magno creció con el tiempo. Fue visto como un héroe divino, un símbolo de valentía y conquista. Grandes líderes posteriores, como Julio César y Napoleón Bonaparte, lo tomaron como modelo a seguir. Su vida y sus logros se convirtieron en tema de innumerables leyendas y relatos, tanto en Occidente como en Oriente. Hemos llegado a la mitad de esta increíble historia sobre Alejandro Magno. Si estás disfrutando de este viaje épico a través de su vida, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante sobre los personajes más grandes de la historia. A pesar de su temprana muerte, el impacto de Alejandro en la historia del mundo es incalculable. No solo cambió el mapa político del mundo antiguo, sino que también transformó la forma en que las civilizaciones interactuaban entre sí. Su política de integración cultural, aunque controvertida en su época, fue un experimento audaz que cambió para siempre las interacciones entre los pueblos del Mediterráneo y Asia. Alejandro también influyó profundamente en la difusión del conocimiento. Sus campañas no solo llevaron soldados, sino también eruditos, científicos y exploradores que documentaron las tierras que atravesaban. Esta expansión del conocimiento ayudó a establecer el mundo helenístico, un periodo en el que las ideas griegas se mezclaron con las de otras culturas, fomentando avances en matemáticas, astronomía, medicina y filosofía. Uno de los legados más duraderos de Alejandro fue la fundación de Alejandría, que se convirtió en un centro de aprendizaje y cultura durante siglos. El Museo de Alejandría y su famosa biblioteca atrajeron a algunos de los pensadores más brillantes de la antigüedad. Este faro de conocimiento se mantuvo como símbolo del sueño de Alejandro de unir el mundo a través de la cultura y el saber. A medida que su vida fue envuelta en leyenda, la figura de Alejandro Magno también inspiró numerosos relatos místicos. Se decía que era descendiente de los dioses y su historia fue contada y recontada a lo largo de las generaciones, ampliando su mito más allá de los hechos históricos. Este aspecto divino de Alejandro lo convirtió en un símbolo de poder y conquista durante siglos. Alejandro también tuvo una visión única del poder. En lugar de simplemente gobernar como un monarca absoluto, intentó presentarse como una figura que trascendía las fronteras políticas y culturales. Creía que los dioses lo habían enviado para gobernar el mundo y unir a las personas bajo una sola bandera. Esta convicción le permitió seguir adelante incluso cuando enfrentaba dificultades aparentemente insuperables. Así concluye este fascinante recorrido por la vida de Alejandro Magno.
Su impacto en la historia y su legado cultural son incuestionables, y su ambición sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros episodios llenos de historia y épicas aventuras aquí